Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Froilán VTuber. Hoy vamos a reaccionar al video de existieron otros antes de nosotros, explorando la hipótesis siluriana de David Senko. Espero que les guste mi video. Si es así, compártanlo, suscríbanse, den a like. Voy a usar también hoy el VTuber, bueno, mi avatar con este diseño asustado. Espero que les guste el video, ya saben, compartan. Y comenzamos. Sinceramente no sé qué es la hipótesis siluriana. Será mi primera reacción. Es un video que tenía guardado de David Senko. Ya saben, suscríbanse a él también. Y comenzamos. Últimamente he estado pensando qué quedará de nosotros cuando nos hayamos ido. No me refiero como individuos, sino como una especie, como civilización. ¿Quedará un registro en el universo de que hemos estado aquí? ¿Algún grupo de arqueólogos en el futuro muy lejano encontrará nuestros restos? ¿Algunos seres que vengan después de nosotros tendrán un museo reservado para el ser humano? ¿El antropoceno? Cuanto más lo pienso, más me queda claro que si chasqueara los dedos y todos nos evaporásemos, nuestras grandes ciudades, nuestros prodigios tecnológicos, nuestras obras de arte, nuestra historia, todo ello sería borrado del mapa con el pasar de los milenios. Se calcula que una gran ciudad moderna de cemento, hormigón, cristal, plástico y acero quedaría completamente reducida a polvo y estratos en apenas 10.000 años, que la escala de tiempo de nuestro planeta es un abrir y cerrar de ojos. Irónicamente, las estructuras que más aguantarían serían los complejos monumentales de la antigüedad construidos con caliza, como las pirámides de Giza, los templos mayas de Yucatán o los edificios públicos romanos. Pero incluso estos acabarían sucumbiendo al paso del tiempo, con la lluvia disolviendo la caliza en aproximadamente 300.000 años. Las heridas que producimos a la Tierra, como colosales canteras o redirigir ríos con presas, también serían borrados y serían imperceptibles a plena vista. En resumen, que apenas quedaría nada para demostrar que una especie industrial capaz de los logros tecnológicos más sorprendentes vivía aquí. En resumen, si la humanidad desapareciera ya, en unos cuantos milenios, no quedaría nada de nosotros. O sea, seríamos borrados del mapa de la existencia en un abrir y cerrar de ojos. En tiempo cósmico, porque es relativamente poco, unos 20.000 años. Más analizando que el universo tiene más de 13.000 millones de años, creo que 14.000 millones de años, y que la Tierra tiene 4.500, más de 4.500 millones de años. Entonces son parpadeos en tiempo cósmico. O sea, somos una raza que ha avanzado tanto, pero que puede desaparecer relativamente en poco tiempo. Teniendo todo lo anterior en cuenta, cabe preguntarse, ¿cómo podemos asegurar que somos la primera especie inteligente de la historia del planeta Tierra? Teniendo en cuenta que somos unos recién llegados en el registro biológico del planeta, no es muy loco pensar que en los más de 2.100 millones de años de la vida compleja de la Tierra, otra especie sufriese un destino similar al nuestro. Pues bienvenidos a la interesantísima hipótesis siluriana. En este vídeo vamos a analizar las posibilidades de que esta hipótesis sea factible, teniendo en cuenta diferentes indicios de nuestro registro fósil, y utilizando algo de imaginación y conjeturas. Sin más dilación, comencemos. Ya entiendo de qué va la teoría. La hipótesis siluriana lleva rondando la cabeza de más de un escritor de ciencia ficción, así como de científicos serios en el último siglo. Si os estáis preguntando de dónde proviene este nombre, no es una referencia al Silúrico, un periodo en la Tierra de hace 419 millones de años, sino que es una referencia a la serie inglesa Doctor Who, en la que aparecen una raza de reptiles humanoides llamados los silurianos, que son una especie prehistórica nativa de nuestro planeta y que se mantuvieron por millones de años en estado de hibernación hasta conocer al Doctor Who en nuestros días. Referencias a la cultura pop aparte, esta hipótesis sostiene que la inteligencia capaz de crear una civilización ha surgido una o dos veces que sepamos, es decir, los humanos y los neandertales. Y no sería muy extraño pensar que en toda la historia de la vida en la Tierra esto ha ocurrido bastantes más veces. Esto tiene que ver con la evolución convergente. Por ejemplo, si os enseño estas tres formas, pensaréis que pertenecen a animales de una familia similar, o con antepasados comunes. Si no me equivoco, creo que no tienen nada en común. Por ejemplo, el delfín es su mamífero, el tiburón es un pez, y esto, si no me equivoco, es muy, muy antiguo. Creo que es hasta un reptil. Pero no, este es un tiburón, es decir, un pez. Este de aquí es un ictiosaurio, es decir, un reptil. Y este de aquí es un delfín, un mamífero.
Y estas tres especies han desarrollado esta forma tan similar independientemente los unos de los otros, porque es una forma muy útil para moverse rápidamente en el agua. Esta es la evolución convergente. Si funciona, la naturaleza buscará un camino para llegar a esta solución. O sea, varias especies con adaptaciones similares. Entonces, si la sapiencia nos ha funcionado a nosotros, la evolución convergente habrá buscado otros candidatos a lo largo de la historia de la vida. De todos modos, encontrar en el registro fósil pruebas de la existencia de una civilización no humana es muy difícil si esta civilización se situase hace más de 4 millones de años. La razón principal de esta dificultad, aparte de lo que he mencionado anteriormente, de que todo lo característico de una civilización sería pulverizado por el tiempo, es que, como ya sabréis, la fosilización es un proceso muy especial y que ocurre bajo unos factores muy específicos. Hasta el punto que hay algunas estimaciones que colocan nuestro conocimiento sobre las especies que vivieron en el pasado en solo 6%. Es decir, que de cada 100 especies animales y vegetales, solo conocemos 6. Muchas especies desaparecieron y van a seguir desaparecidas sin que podamos hacer algo, porque, como dice, la fosilización es algo muy, pero muy específico y tiene que darse ciertos pasos o ciertos procedimientos para que ocurra. Y no en todos los casos ocurre. Además que hay tejidos que no se fosilizan. Por lo general los cartílagos no se fosilizan. Por eso es que el tiburón megalodón solo está la dentadura. Porque la mayoría de sus huesos eran cartílago. Y esos no se fosilizan. O cuesta mucho. Y es bastante probable que muchas de las restantes sean desconocidas para siempre. Así que incluso si tuviéramos muchísima suerte y encontrásemos un fósil de una especie civilizada de nuestro pasado dentro de ese pequeño 6%, puede que no lo reconozcamos inmediatamente como una criatura de inteligencia avanzada. Yo hice un vídeo sobre la inteligencia de los dinosaurios y lo difícil que es llegar a un consenso acerca de este tema, cuando lo único que tenemos son huesos fragmentados. Aún así, cuando buscamos una especie inteligente, podríamos decir que normalmente vamos a lo seguro. Que tenga un cráneo en el que quepa un cerebro grande, en comparación con su tamaño corporal, y que sea un animal de sangre caliente, porque un gran cerebro necesita mucha energía que solo los animales endotermos son capaces de crear. Aunque esto último también es difícil de averiguar, solo con fósiles, aunque es más fácil de deducir simplemente observando la estructura ósea de estos animales. Por ejemplo, la discusión de si los dinosaurios eran de sangre caliente o fría ya fue resuelto hace tiempo. Eran de sangre caliente. Hemos encontrado restos de dinosaurios en climas que en la época serían semipolares. Pero esto también es problemático, porque dentro de grupos de animales considerados como de sangre fría, hay casos especiales. Por ejemplo, los tiburones blancos y los atunes son endotermos, a diferencia de la gran mayoría de peces, que son de sangre fría. Pero es que ni siquiera hace falta ser de sangre caliente para ser una criatura inteligente. Os pongo como ejemplo uno de los animales más sorprendentes del planeta, los pulpos. Los pulpos son de los seres más interesantes que hay. Sus cuerpos pueden caber en espacios extremadamente reducidos. Puedes meter a uno en una tapa y va a descubrir la forma de cómo salir. Bueno, en una tapa no, en un frasco. Y va a descubrir cómo salir. El pulpo es uno de los animales más inteligentes que existen. Y ni siquiera tiene huesos. Los pulpos son unos animales muy inteligentes, a pesar de ser de sangre fría, tener un cerebro pequeño y ser invertebrados. En parte de... Y tiene un cerebro pequeño. O sea, si dicen que un ser inteligente tiene que tener un cerebro grande, el pulpo lo tiene pequeño. Debido a que el sistema nervioso de los pulpos y otros animales de su familia, como calamares y sepias, es muy diferente al de los vertebrados, como nosotros, que tenemos una unidad central, el cerebro. Pero los pulpos podríamos decir que tienen su cerebro repartido por todo el cuerpo, en partes llamadas ganglios. Otra forma de entender esto es que el pulpo tiene varios cerebros, en total un cerebro central y 8 minicerebros, uno por pata. Todo esto demuestra que nunca podemos asegurar al 100% que los fósiles de animales extintos no pertenecen a una especie inteligente, solo porque no casan con lo que nosotros consideramos un animal inteligente. Y hablando de pulpos, los cefalópodos existen en el planeta Tierra desde hace 328 millones de años. Así que, ¿quién dice que no hubo en algún momento una cultura de calamares o pulpos que construían ciudades submarinas en plan Atlantis? Irónicamente, debido a que son invertebrados, las pruebas de estos serían mucho más escasas, porque sus cuerpos blandos y sin esqueletos serían casi completamente borrados del registro fósil. Pero vamos a ponernos modo paleontólogo loco. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, ¿qué pruebas podría dejar una civilización extinta hace millones de años? ¿Qué podría dejar una especie
para que sepan que existió esa especie. Las estructuras, como se dice, se van corroyendo y etcétera. Tal vez enviar señales al espacio podría ser una, pero como ya nosotros no podríamos verlas, sino especies que estén, o bueno, seres alienígenas que estén a miles de kilómetros y las llega a detectar. Va a ver, a ver si aquí David Senko da la idea de cómo podría ser. Porque los registros también se pueden perder. Hay un montón de la historia humana que se perdió. Bueno, depende bastante del tipo de civilización que estemos buscando. Si buscamos una civilización tribal, de cazadores-recolectores, no tendríamos ni el rastro de su existencia, porque no tendrían las capacidades de alterar su entorno de una forma reconocible. Si buscásemos una civilización de estilo nuestras antiguas civilizaciones, como Roma o Egipto, pues ya habría alguna pista, aunque muy pocas, como que veríamos que en el registro fósil una especie es mucho más común que el resto, pero las estructuras monumentales, como he mencionado antes, habrían sido borradas del mapa. Vamos, que las pruebas para demostrar la teoría siluriana en estos dos tipos de civilizaciones son tan escasas que será imposible probar la existencia de estas. Pero si alguna civilización prehistórica hubiera llegado a una revolución industrial o a un nivel tecnológico similar al nuestro, ya tendríamos indicios inequívocos. Y aquí os presento las pistas que tendríamos si esto fuera el caso. Hablemos de estratos. Si cortamos una losa de piedra de una gran pared, veremos varios estratos. Cada una de estas líneas sirven como pieza para resolver el puzzle de cómo era nuestro planeta en el pasado. Hay estratos de diferentes tamaños y con diferentes componentes dependiendo de la duración. Aquí está, aquí se ve. Y lo ocurrido en ciertas eras. Por ejemplo, en el estrato que corresponde a alrededor de 65 millones de años, vamos a encontrar una gran cantidad de iridio, un elemento muy raro en la Tierra, pero muy común en asteroides. Esta es la pista dominante en demostrar la teoría del impacto estelar en la extinción KPG, es decir, el cataclismo que puso fin al reinado de los dinosaurios. Pues en el caso que una civilización industrial como la nuestra existiera hace millones de años, en uno de estos estratos debería haber elementos raros que no se encuentran en la naturaleza frecuentemente. O sea, encontrar elementos artificiales. Buen punto. Por ejemplo, si hubo una raza alienígena que también descubrió la energía nuclear, tiene que haber elementos radiactivos. O tiene que haber elementos que solo se descubran en reactores nucleares. O que literalmente no existen fuera de laboratorios, como elementos transuránicos, además de otros residuos que no se encuentran en la naturaleza, como microplásticos. Si encontramos alguna de estas cosas en el registro fósil, tenemos la certeza de que existieron otros antes de nosotros. Pero por ahora no hemos encontrado nada de esto. Lo que sí hemos encontrado, y que puede ser otro rastro de una civilización industrial, son las llamadas hipertermias, es decir, picos repentinos de la temperatura del planeta, que se pueden medir gracias a las cantidades de isótopos de carbono y el contenido de hierro en los estratos marinos, que por cierto estamos en camino de estar en una hipertermia debido a nuestra actividad. Los cambios climáticos siempre han ocurrido en la Tierra, pero de una manera muy progresiva, y es cuando ocurren estos cambios de temperatura repentinos o picos que queda registro en la geología de la Tierra. En total tenemos registros de 39 de estos sucesos en la historia de la Tierra, algunos más drásticos y otros menos. Del mismo modo, algunos tienen una explicación sencilla, como la gran hipertermia del Pérmico, hace 250 millones de años, que fue debido a una enorme actividad volcánica por la formación de Pangea, y que dio como resultado la peor extinción masiva de la historia de la Tierra, la extinción masiva del Pérmico Triásico, llamada también, de manera informal, la Gran Mortandad. Pero hay... Incluso es de la peor extinción en relativa cantidad de seres vivos que quedaron. Creo que se extinguió el 96%, se estima. Por ejemplo, la Jurásica creo que fue como el 80 y algo, 86 por ahí, para que se entienda. Por ejemplo, no todos los dinosaurios se extinguieron. Ahora se llaman aves, por ejemplo. Hay una para que todavía no tenemos una explicación, la hipertermia del Eoceno, hace 56 millones de años, que por cierto se han encontrado pruebas de esta hipertermia en los Pirineos, aquí al lado. Entonces no podemos asegurar que esta repentina subida en las temperaturas de unos 5 a 6 grados no fue causada por una antigua civilización expulsando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero todo lo dicho anteriormente es el escenario de que esta hipotética civilización perdida ha desarrollado una tecnología idéntica a la nuestra, que para sorpresa de nadie es la más visible para los paleontólogos del futuro, por lo dañina que es hacia el planeta. Pero ¿qué pasa si esta hipotética civilización desarrolló una tecnología que apenas alteraba la química y la composición de la Tierra?
pues en ese caso no tendríamos pista alguna. Irónicamente, al estar en total equilibrio con la naturaleza, no dejarás huellas en caso de que pase algo que te borre del mapa. Así que por ahora, este divertido experimento mental no es más que una hipótesis y pura especulación, además de una trama muy interesante para una historia muy buena de ciencia ficción. Bueno gente, pues eso ha sido todo. Ahora ya sabéis lo que toca. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao! Gracias a Vitsenko por este video, que es bastante interesante, pero sí creo que es, o sea, para darnos cuenta de que hubo una raza anterior a nosotros, inteligente, tuvo que haber sido igual que nosotros, o sea, haber contaminado. Si era amigable con el ambiente, no vamos a verlo. Si no eran tribales, no vamos a saberlo. Y aún así, es muy difícil saber si hubo una o no. Así que el video estuvo interesante. Ya saben, suscríbanse, den like, suscríbanse a mi canal, también den like. Y nos vemos en el próximo video. Soy Freirem VTuber, gracias por acompañarme. Chao, chao.